La sesión, como decía, la sesión de esta tarde es una sesión de transición en la que empezaremos a discurrir el camino que va desde las comunidades hasta los ecosistemas. Y no es un salto, no es un salto sencillo de dar en el siguiente sentido. Los temas anteriores hemos hablado siempre de cómo se organizan los organismos formando parte de comunidades, de poblaciones, de metapoblaciones, de comunidades, etcétera, etcétera. Y hemos hablado prácticamente solo de la parte viva de la naturaleza. Hemos hablado de cómo se transfiere la energía y la materia entre productores y depredadores. Hemos hablado de cómo se organizan las poblaciones de los distintos tipos de organismos. En fin, hemos puesto el foco fundamentalmente en la parte biótica. El salto que vamos a dar no es un salto, no solo un salto de escala espacial, sino que eh, incorpora un nivel de complejidad más, y es la consideración, el tener en cuenta la componente abiótica del sistema Tierra. Es algo que hemos tenido en cuenta solo de manera implícita, no lo hemos explicitado. Esa es una de las fuentes de complejidad, que tampoco que sea complejo, sino que requiere pues, un poco de reflexión. Como digo, esta es una de las fuentes de complejidad que vamos a abordar hoy. La otra tiene que ver con la componente espacial. Y esto no os va a costar a vosotros trabajo porque durante la asignatura hemos puesto mucho hincapié en la componente espacial de todo lo que hacemos. Si os fijáis, echáis un poco la vista atrás, buena parte de las prácticas que hemos tenido pues, ha sido trabajar con mapas. Es decir, la componente espacial de los elementos que constituyen los ecosistemas, pues ya lo hemos visto en buena medida y estáis familiarizados con ello, ¿no? Eh, Hay otra tercera fuente de complejidad que es la componente temporal, de la que hemos hablado bastante en muchas ocasiones, y aquí adquiere un matiz algo diferente, ¿no? Como veremos a continuación. En definitiva, esta sesión es la primera sesión en la que hablaremos explícita y abiertamente del concepto de ecosistema. Y dedicaremos la sesión a definir un poco los ecosistemas, definir algunas cuestiones generales de dicho ecosistema y a comentar qué otras cosas, qué otros aspectos vamos a abordar en las sucesivas sesiones que nos quedan hasta final de curso, ¿vale? Bueno, como sabéis siempre, cuando hablamos de definiciones, las definiciones no son más que constructos o instrumentos intelectuales de los que nos dotamos para describir una realidad que es compleja, ¿no? En este caso, en el caso del ecosistema, la definición tiene un nivel de complejidad eh, asequible, y la vamos a usar para guiarnos a la hora de comprender mejor cómo funcionan estas entidades que denominamos ecosistemas. Para eso vamos a utilizar, os traigo solamente dos definiciones, una muy sencilla, que es la que tenéis primero en ese mapa mental. La primera se refiere define el ecosistema como un sistema biológico constituido por una comunidad que se denomina biocenosis y por el medio Pedro, físico donde se ¿lo relaciona. puedes ampliar un poquito, por favor? Sí. Ay, gracias. Ah. Bueno, decía que según la primera definición, un ecosistema es la combinación de la parte viva, la biocenosis, y la parte abiótica, que es lo que se denomina biotopo. Pero vamos a seguir nosotros la segunda definición, que es un poquito más rica y también un poquito más compleja. Esta segunda definición la formuló Odum, que fue un ecólogo muy relevante de finales del siglo XX, y dice así la definición. La voy a leer literalmente. Dice, Espera, que falta, alguien quiere entrar. Fran. ¿Dónde está el Fran? Bien, dice este señor, toda unidad que incluye todos los organismos, es decir, la comunidad, en una zona determinada, interactuando con el entorno físico, de tal forma que un flujo de energía conduce a una estructura trófica claramente definida
diversidad biótica y ciclo de materiales, es decir, un intercambio de materiales entre las partes vivientes y no vivientes dentro del sistema, es un ecosistema. Esta definición es un poco más compleja. Incorpora los dos elementos que decíamos antes, la parte biótica, que es donde hemos puesto el foco durante el resto de la asignatura, y la parte abiótica, en la que no hemos puesto el foco casi para nada. Pero además incorpora unos elementos dinámicos que son tremendamente importantes para entender cómo funciona la vida en la Tierra, que en el fondo es de lo que se trata. Esos componentes dinámicos son, por un lado, los flujos de energía y, por otro lado, los flujos de materia, que van juntos. Los flujos de materia y los flujos de energía en el ecosistema ocurren de la mano, en paralelo, y permiten o provocan la creación de lo que en esta definición se denomina estructura trófica, de la que ya hemos hablado un poco. Es decir, quién come a quién y qué come cada uno, o cómo se alimentan los distintos actores que forman parte de esa biocenosis. Bien, pues esta definición de ecosistema es, como digo, la que vamos a utilizar para guiarnos durante el resto de nuestro camino hasta la iluminación suprema, ¿no? Esto suena demasiado rimbombante, ¿no? Pero sí, es el camino que vamos a seguir hasta que adquiramos o intentemos adquirir una visión más global y más holística del funcionamiento de los sistemas vivos en el planeta. Y eso es lo que he tratado de incluir en este esquema que aparece aquí, en este cajón de caracterización de los ecosistemas. Y ahí he extraído 3 elementos de esa definición. Uno tiene que ver con la interacción con el entorno físico y con el hecho de que un ecosistema se caracteriza por estar en una zona determinada, es decir, la componente espacial de todo esto. También incidiremos sobre los flujos de energía y de materia y incidiremos también en el ciclo de los materiales, en cómo esa materia se recicla pues, como consecuencia del funcionamiento de este ecosistema. Repito, se recicla la materia, no la energía. Aquí falta una componente que es importante y que no tuvo en cuenta Odum porque todavía no se había estudiado mucho, y es la consideración de los ecosistemas como sistemas complejos. Hay una ciencia emergente muy interesante que es la de los sistemas complejos y caóticos, que bueno, no he incorporado aquí y que en algún momento a lo mejor os daré alguna pincelada sobre en qué consiste esto. Y bueno, voy a dejarlo porque si no lo vamos a liar demasiado y no es el objetivo de esta sesión. Bueno, empezamos con esta consideración de ecosistemas como combinación de biocenosis y biotopo que están en una zona determinada e interactúan con el entorno físico. Lo primero que quiero traer aquí es el concepto de escala, de la que hemos hablado pues, prácticamente en todas las sesiones. Hay una jerarquía espacial y temporal en la vida en el planeta. En el caso de los ecosistemas, esa jerarquía es muy evidente, porque ya no estamos reduciendo la dimensionalidad como lo hacíamos antes. Cuando queríamos estudiar poblaciones, teníamos que hacer un esfuerzo de simplificación muy alto, decíamos. Imaginad que solamente hay ciervos. Entonces vosotros cerrabais los ojos y decíais, vale, imagino que solo hay ciervos. Pero nos resultaba muy difícil pensar que los ciervos no comían hierba o que nadie comía los ciervos, ¿no? Y poco a poco fuimos complicando un poco la película. Ahora ya la película es muy complicada, ya no tenemos que complicar, no tenemos que simplificar tanto. Ahora nuestro esfuerzo va en otro sentido. Ahora, cuando cerramos los ojos, vemos a los ciervos que comen hierba, a los jaguares comiendo ciervos, vemos la competencia, vemos el medio físico que hace, el agua que hace que crezca la hierba que se comen los ciervos, ya vemos toda esa complejidad. Entonces, eso nos permite entender muy bien que hay ecosistemas en nuestro sistema digestivo, por ejemplo, como veíamos ayer,
nuestro sistema digestivo es un ecosistema lleno de células propias nuestras, de bacterias, de virus y de otros microorganismos que hacen que eso funcione como un ecosistema. Hay un medio abiótico, hay unas condiciones de pH, de humedad, de temperatura, etc. Lo mismo que ocurre en un pinar en Finlandia, por ejemplo, o el mismo planeta Tierra puede describirse como un ecosistema. Esto no nos resulta difícil de comprender. A mí, por lo menos, me resulta esto más fácil de entender que el hecho de que haya poblaciones o metapoblaciones, ¿no? Porque digamos que hay que hacer un esfuerzo de abstracción mayor conforme más bajo estamos en los niveles jerárquicos de la ecología. Y la gracia del concepto de ecosistema es que permite muy bien comprender que todo esto se organiza de manera anidada, como se guardan las muñecas rusas una dentro de otra, ¿no? Es decir, podemos entender bien que dentro de mi estómago haya un ecosistema y que yo forme parte de un ecosistema, yo como individuo forme parte de un ecosistema mayor y que todos los humanos formen parte de un sistema más complejo, etcétera, etcétera, hasta llegar a, digamos, la unidad elemental más grande de la vida, que sería pues el planeta en su conjunto. Esto es algo que es importante que entendamos y tengamos claro. Y que tengamos claro también cómo ese relato de la escala, de lo más pequeño a lo más grande, requiere asumir que hay unas relaciones de interdependencia entre cada uno de los actores que forman parte de todo eso, ¿no? Por poner un ejemplo, buena parte del funcionamiento de este sistema global, de este sistema planetario, se basa en lo que hacen organismos minúsculos y muy pequeños que abundan muchísimo, ¿no? Pues buena parte de la producción primaria en el océano, por ejemplo, depende de organismos microscópicos. Y eso pues se entiende bien utilizando el concepto de ecosistema. Bien, el siguiente elemento que quiero traer aquí en este monólogo es el concepto de estructura o escala espacial y el de estructura o escala temporal. En el primer caso, se observa que los ecosistemas tienen una estructura espacial, vertical y horizontal. La vertical se debe a cómo se estructuran estos ecosistemas en el eje en el eje Z, en el eje perpendicular al centro de la Tierra. Y se debe pues a dos vectores de dos fuerzas tremendamente importantes que inciden sobre el planeta. Uno es la gravedad, que bueno, ahí no vamos a hablar de gravedad porque ahí ya nos tocaría hablar de física y no vamos a hacerlo. Y el otro es la energía que procede del Sol. Casi todos los ecosistemas del planeta Tierra están organizados verticalmente como consecuencia de la gravedad y de la energía que viene del Sol. Hay algunos que no, muy poquitos. Hay, por ejemplo, algunos ecosistemas que viven en las dorsales medio-oceánicas, que el patrón de distribución o la estructura vertical no depende del Sol, depende de la gravedad y de la energía que viene del manto terrestre, ¿no? Pero son sistemas muy poco relevantes desde un punto de vista cuantitativo. Y el segundo eje, digamos, la segunda manifestación o la segunda característica estructural de los ecosistemas en el eje horizontal se refiere a cómo se distribuyen esos elementos en un plano horizontal. Y aquí las fuerzas que condicionan esto son fundamentalmente la topografía, es decir, el relieve, la latitud y la longitud, que son los que a su vez condicionan la distribución en el espacio, en el plano horizontal, de la temperatura, de la precipitación, fundamentalmente. ¿Vale? Y vamos a profundizar un poquito más en estos dos ejes, en el eje vertical
y en el eje horizontal. Esto, o sea, estoy transmitiendo muchos conceptos que en realidad deberíamos verlo durante muchísimas sesiones, pero tenemos poco tiempo y hay que resumirlo. En cuanto al eje vertical, pues hay distintas formas de organización vertical en los sistemas acuáticos y en los sistemas terrestres, porque tienen estructuras diferentes. Básicamente, en los sistemas acuáticos hay agua y en los sistemas terrestres hay aire, y la diferente densidad entre el agua y el aire hace hace que esos sistemas se estructuren de manera distinta. En el agua es más fácil flotar que en el aire, y eso pues condiciona la estructura de esos ecosistemas. En el caso de los sistemas acuáticos, la estructura de esos ecosistemas está condicionado fundamentalmente por la forma en la que la radiación solar y los vientos mueven las masas de agua. No sé si esto lo habéis visto en alguna asignatura. Los ecosistemas acuáticos, muchos de ellos se estructuran de una manera parecida como tenéis en ese esquema. ¿Esto lo habéis visto en algún sitio? No, la verdad. ¿No? Bien, bueno, pues los sistemas acuáticos, fundamentalmente lacustres, es decir, los lagos, pero también los mares en alguna ocasión o de alguna forma, se organizan verticalmente en función de una serie de gradientes ambientales. Aquí estoy representando solamente los de los ecosistemas dulceacuícolas, y aquí lo que ocurre es que el sol incide en las capas superficiales de ese sistema acuático, y eso hace que se calienten esas zonas superficiales, se creen corrientes de convección, y si no hay mucho viento, se establece un gradiente de temperatura que hace que conforme bajamos la temperatura sea más fría, pero además como hay estas corrientes de convección y no hay una mezcla, se produce una zona de cambio brusco en las condiciones ambientales, y hace que esta zona sea caliente, haya una zona intermedia que se llama metalimnium, y luego otra zona que es denominada hipolimnium, que es mucho más fría que la superficial. Esto hace que las condiciones de la capacidad que tiene el agua de albergar sales disueltas vaya cambiando, porque cambia en función de la temperatura, y esto hace también que la salinidad sea diferente en una zona respecto a otra. Y eso condiciona la estructura del ecosistema. Unos organismos viven en esta zona y otros organismos viven en esta otra. Es decir, esto es un ejemplo de cómo se organiza la estructura vertical de los sistemas acuáticos. En los sistemas terrestres ocurre algo parecido, pero no, perdón, quería decir que esto es cómo se organiza en los sistemas acuáticos dulceacuícolas. En los sistemas marinos la cosa se complica bastante más, porque hay que jugar con la... hay que jugar con la salinidad, el hecho de que las corrientes de agua más saladas sean más densas y por tanto se van al fondo del mar, con la temperatura y también con la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra hace que mueve en buena medida, es uno de los motores de las corrientes oceánicas, y eso hace que la estructura vertical del océano sea pues muy diferente a la de los sistemas dulceacuícolas. No vamos a meternos más en esto, solo quería dar una píldora sobre cómo se organizan verticalmente los sistemas acuáticos. Los sistemas terrestres estamos más familiarizados con ellos. Ahí lo que guía fundamentalmente es la gravedad y la radiación solar. Y aquí los organismos se organizan, fundamentalmente los organismos vegetales, que son los que dan estructura a los ecosistemas terrestres. Pues los organismos vegetales se organizan compitiendo por la luz, pues en capas, en estratos, que pues tenemos hierbas, tenemos árboles, tenemos también árboles que emergen por encima del dosel, y todo esto hace que es lo que da la estructura, en este caso a un bosque, y es lo que da la estructura a ese ecosistema. Los animales pues se adaptan a vivir en distintos ambientes, se van creando nichos y
Y bueno, pues esa es la estructura que tienen los sistemas terrestres. Esto es solamente un ejemplo. Dependiendo del tipo de bosque, pues tendremos una estructura diferente u otra. Pero el asunto es que siempre hay una, una estratificación, una estructura vertical, que está limitada en buena medida por la gravedad. Las plantas no pueden crecer ilimitadamente porque la gravedad impide que se puedan bombear agua a zonas tremendamente altas. Bueno, esto sería en cuanto a la estructura vertical de los ecosistemas. En el eje horizontal también hay una estructura y también hay unos patrones que podemos analizar con cierto detalle. Y todo esto se basa en algo que ya vimos, en el concepto de nicho ecológico. Las especies que constituyen los ecosistemas tienen unos rangos de supervivencia en función de distintas variables ambientales. No viven bien en todas las condiciones ambientales, ¿no? Pues hay especies que están adaptadas a vivir con una temperatura determinada, otras con una insolación, en fin, los distintos factores ambientales afectan al grado de supervivencia o a la capacidad de vivir que tienen las distintas especies en distintos puntos del territorio. Y suele observarse que hay un patrón como este. Aquí en esta gráfica observamos un gradiente ambiental, el que sea, temperatura, precipitación, el que queráis, que va de valores bajos a valores muy altos. Y en el eje X pues, mostramos el tamaño de una población de un organismo, el que sea, y lo usamos como una especie de indicador de lo bien o lo mal que le va a una especie en función de las condiciones ambientales. Pues casi siempre hay un patrón como el que se ve en esta gráfica. Hay una zona en la que el organismo no puede vivir porque las condiciones ambientales son demasiado bajas, hace mucho frío y también hace mucho calor, por ejemplo, en el caso de que estemos hablando de temperatura. Y luego hay una zona en la que un rango de presencia de esa especie, un rango de condiciones ambientales en los que puede vivir esa especie, y sigue casi siempre una campana de Gauss, que aquí está un poco mal dibujada, pero bueno, una campana de Gauss que se refiere a que hay pocos individuos cuando las condiciones son bajas y pocos individuos cuando las condiciones son altas, y el máximo grado de desempeño o de ajuste, que como los ingleses denominan fitness, de la población se da cuando las condiciones ambientales son, pues digamos, intermedias, ¿no? Ahí es donde se da el rango de tolerancia máximo, óptimo de la especie. Esto ya lo sabíamos, sabemos que esto opera a escala de especie. Sabemos también que dependiendo de si las especies van juntas, van solas o van en un mutualismo, pues esos rangos pueden ser mayores o menores. En fin, hemos estudiado eso en distintas situaciones. Pero cuando escalamos esto y ponemos varias especies a funcionar, pues tenemos algo parecido a lo que se muestra en esta gráfica. Aquí tenemos pues, gráficas muy parecidas, la distribución o el cambio de una variable ambiental. Pues, tenemos por ejemplo, de temperatura baja a temperatura alta, y aquí vemos el aumento del tamaño poblacional. Pues vemos cómo las distintas especies tienen distintas curvas de abundancia en función de la variable ambiental, ¿no? Este caso, este primer ejemplo sería cómo cambia la distribución de distintas especies cuando el parámetro ambiental cambia de manera lineal en función de la distancia. Pues vemos cómo hay ciertos grados de solape de esa especie. Esto tiene su proyección en el paisaje. Esto quiere decir que hay sitios donde solamente está la especie 1, sería este; sitios donde está la especie 1 y la 2, sería este; sitios donde está la 1, la 2 y la 3, sería esta zona de aquí; o serían zonas que tienen estos valores de la variable ambiental dada; otras zonas en las que están la 1, la 2, la 3 y la 4, que sería esta, ¿no? Y luego zonas en las que pues vamos teniendo cada vez menos especies hasta que llegamos a esta zona en la que solamente se puede vivir la especie 5. Hay otras situaciones en las que la variable ambiental, sea la que sea, cambia o se permanece constante durante mucha distancia
o cambia de manera gradual, pero el caso es que luego hay un cambio abrupto, hay un cambio muy brusco en esa variable ambiental. Eso provoca una especie de polarización de la especie. Aquí estarían las especies que pueden vivir en un rango de condiciones ambientales situadas en esta situación, y aquí las que viven en esta otra situación. Bueno, pues si proyectamos esta situación de distinta sensibilidad de cada especie a una serie de condiciones ambientales, si lo proyectamos al territorio, si lo proyectamos al territorio, pues tenemos situaciones como esta que vemos aquí. Situaciones como este esquema, ya lo vimos en su momento. Este esquema es el que pintó Humboldt en el año 1700 y pico, cuando visitó los Andes, y vio que las comunidades vegetales se distribuyen a lo largo de gradientes ambientales. Esto ya vimos que en su momento supuso algo tremendamente importante. Nosotros lo rescatamos ahora porque estamos en condiciones de entender realmente por qué pasa esto, ¿no? Pues lo que Humboldt vio fue que los distintos ecosistemas se distribuyen en un gradiente altitudinal, en una montaña, porque las especies que constituyen dichos ecosistemas tienen una capacidad determinada de vivir en ciertas condiciones ambientales. Este esquema de aquí, este dibujo, es la proyección en un mapa de esto que estamos viendo aquí. ¿Vale? ¿Entendéis ese salto de distribución o cambio en los valores de una variable ambiental a geografía? Sí, que depende de las condiciones ambientales, más o menos, organismos y especializados cuando son extremas, ¿no? Claro, claro. Aquí, por ejemplo, esta palmera que vemos aquí en este esquema, o que parece una palmera, no sé lo que será, pues aquí está en su rango óptimo de distribución. Seguramente un poquito más arriba haya palmera, un poquito más arriba habrá menos, y seguramente aquí ya no hay ninguna. Pues esta zona de aquí sería lo que en esta gráfica hemos denominado la zona de óptima, esta de aquí. Y las otras pues serían, pues en este caso, pues aquí tendríamos la zona con nieve, si esta variable es temperatura, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues eso mismo que vio Humboldt se pone de manifiesto no solo en la distribución espacial de los tipos de ecosistemas, sino también en la distribución espacial de la biodiversidad, por ejemplo, de la riqueza, en este caso, de especies de vertebrados. Vemos que hay unos gradientes de distribución de esa variable, en este caso de riqueza, en función de las condiciones ambientales. Esto ya lo vimos cuando estudiamos la biodiversidad, ¿vale? Pero también se puede llevar este mismo razonamiento a escala de todo el planeta, a escala de bioma. Los biomas son tipos de ecosistemas similares que viven en condiciones ambientales similares. Y aquí tenemos un mapa muy sencillo de los biomas del planeta. Los biomas se encuentran, son la proyección geográfica de la relación entre la distribución de las especies y las condiciones ambientales. Y estos biomas comparten ciertas características. Bueno, por cierto, este mapa es feísimo. En España, en toda la península, lo que hay es fundamentalmente pastizales. Pues bueno, no, realmente está un poco equivocado. Lo corregiré y pondré otro un poco mejor. ¿Puedes repetir lo último? Es que como que se ha entrecortado. Lo último que O he dicho es que este mapa... sea, lo de España, que es feísimo. Ah, Un poco antes de eso. sí, vale. Yo no he dicho que España sea feísima, sino que el mapa es feísimo y No, dice que en claro, claro. España hay pastizales. No, lo que quería decir es que los biomas, el concepto de bioma es una representación o una proyección de la relación que hay entre la distribución de las especies y la distribución de las variables ambientales. Entonces, todos los biomas tienen una serie de características comunes
como que tienen un clima parecido y, por tanto, aunque las especies no sean las mismas, tienen estructuras, sus ecosistemas tienen estructuras similares. Pues son pastizales, o la tundra, o son bosques tropicales, etcétera, etcétera. Cambiaré este mapa de biomas que ha sido es bastante malo. Bien, seguimos con la escala horizontal, de cómo el hecho de que haya una distribución horizontal de variables ambientales condiciona la estructura de los ecosistemas. Sobre esto abundaremos un poquito más la semana que viene, ¿vale? Pero solo quiero lanzar alguna idea importante. Eso nos permite definir el concepto de ecotono. Los ecotonos son situaciones de transición entre ecosistemas que se caracterizan porque hay cambios bruscos en las condiciones ambientales. Este es el ejemplo que os ponía antes de la gráfica en la que cambia la variable ambiental de manera muy brusca, pues eso provoca un ecotono dentro de un ecosistema. Y bueno, los ecotonos podrían tener una pinta parecida a esta. Pues imagina que tenemos un bosque y que ese bosque, pues de repente deja de ser bosque y aparece un pastizal. Pues algo ha debido pasar aquí para que ha debido ocurrir para que ocurra ese cambio brusco en la estructura del ecosistema. Vamos a suponer que no han sido los seres humanos los que han cortado este bosque. Algo debió pasar aquí para que se explique eso. Puede ser que hay un cambio en la geología, un cambio en la disponibilidad de agua en el suelo, cualquier variable que explique que las especies del bosque ya no pueden vivir en esta zona, ¿vale? Y hay muchas razones que pueden explicar eso, incluso la propia existencia de organismos. Muchos grandes depredadores pues crean ecotonos porque con su actividad pues van modificando los límites del bosque. Esto también lo veremos en su momento con algo más de detalle. Bueno, hay varios tipos de ecotonos. Aquí traigo pues, algunos ejemplos que depende de cómo sea el borde. Esto no tiene tampoco demasiado interés. Y ejemplos de ecotonos, pues conocemos mucho. El límite del árbol seguramente sea el más conocido, que sabemos que los árboles crecen hacia las montañas hasta un punto determinado y por encima de ese punto pues ya no vuelven a crecer más. No hay árboles, ¿no? Son límites muy bruscos en la estructura de los ecosistemas. En el caso de los ecotonos de la montaña, del límite del árbol, este límite del árbol se explica porque como una combinación de varios factores. Uno de ellos es la presencia de nieve. La presencia de nieve dificulta que vivan los árboles porque la temperatura del suelo se hace muy fría para que los árboles puedan mantener sus raíces vivas. Y los vientos, en fin, hay una serie de variables que explican el ecotono en los sistemas, el límite del árbol en las montañas. Pero también son ecotonos los bosques de ribera, que son una transición entre un medio acuático y un medio terrestre, o las marismas, que también son una transición entre un medio acuático y uno terrestre. Es decir, los ecosistemas tienen una estructura vertical y horizontal que está condicionada por la distribución en esos ejes de condiciones ambientales, como son pues, la gravedad, la insolación o la temperatura, etcétera, etcétera. Pero también los ecosistemas tienen una estructura o escala temporal, que en el fondo son herederos de la estructura temporal de los constituyentes de ese ecosistema, es decir, de las especies y de las poblaciones que constituyen ese ecosistema. Y aquí tenemos dos elementos fundamentales, que uno de ellos no lo hemos visto todavía y otro sí. El que no hemos visto es la sucesión. Ya lo hemos insinuado un poco esta mañana en la práctica de teledetección. La sucesión, a la que le dedicaremos una sesión entera, se refiere a los cambios estructurales y de funcionamiento que ocurren en un ecosistema en una escala inferior a la evolución. Y esto es muy ambiguo. La sucesión se estudia como el conjunto de cambios que ocurren desde que llegan los primeros seres vivos a un sitio
abandonado, a un sitio en el que no hay nada de seres vivos. El ejemplo típico es el de una isla volcánica que surge del fondo, del fondo del mar y cómo esa zona va siendo colonizada por organismos, ¿no? Ese sería un ejemplo un clásico de sucesión. Eso se denomina sucesión primaria. Ya digo que veremos esto con más detenimiento. Pero superpuesto a este proceso de sucesión, ahí está también la evolución. Los ecosistemas que tenemos ahora no son los mismos que había hace 100 millones de años en el planeta Tierra. Han cambiado mucho. Y los cambios evolutivos en un ecosistema tienen que ver, lógicamente, con los cambios evolutivos en las especies, porque las especies son los objetos de la evolución. Dado que son las especies las que tienen genoma, los ecosistemas como tales no tienen genoma, son las especies las que evolucionan. Así que el ecosistema evoluciona en la medida en la que las especies que lo constituyen evolucionan también. Y en la medida en la que a esos ecosistemas se van incorporando nuevas funciones, pues van evolucionando esos ecosistemas. Por ejemplo, imaginar los primeros ecosistemas, los primeros bosques terrestres estaban formados por organismos que no tenían flores ni tenían frutos. ¿Por qué? Porque no habían evolucionado todavía las plantas con flores y con frutos. Por tanto, eran ecosistemas pues, muy diferentes. Aunque tuvieran una estructura vertical y horizontal determinada, pues no había esas funciones, no había... pues en los primeros ni siquiera habría depredación, no habría herbivoría, porque seguramente todavía no habría animales que hubieran podido colonizar la Tierra. Sobre esta parte, sobre cómo evolucionan los ecosistemas, hablaremos muy poco. Dedicaremos una sesión, eso sí, a la sucesión, ¿vale? Es decir, los ecosistemas tienen una escala espacial, resultan de la anidación de las poblaciones y de las comunidades en el espacio, desde lo más pequeño hasta todo el planeta. Tienen una escala espacial condicionada por una estructura vertical, una estructura espacial condicionada por cómo se distribuyen en el eje vertical la gravedad y la energía y por cómo se distribuyen en el eje horizontal variables importantes como la topografía, la latitud, la longitud, que a su vez explican la precipitación y la temperatura. Y también tiene una estructura espacial, pero una estructura temporal. Estoy repitiendo mucho, machacando mucho, para que os quede claro que esto es muy importante para entender lo que viene a continuación. Oye, pues al final sí que se nos está yendo la hora. Vale, el otro concepto del que hablaba Odum es que todos esos ingredientes que forman parte del ecosistema generan un flujo de energía que conduce a una estructura trófica. Eso lo veremos porque analizaremos el flujo de energía y materia en los ecosistemas poniendo el foco en tres elementos, en la producción primaria, la producción secundaria y la descomposición. Ya hemos hablado un poco esta mañana de producción primaria, no voy a hablar más de esto ahora, y en su momento hablaremos de producción secundaria y de descomponedores. La clave aquí es que los actores que se distribuyen, como hemos visto antes, en el espacio, funcionan transfiriendo energía solar en una sola dirección y la materia se recicla. Es decir, la energía va solo en un sentido y la materia, sin embargo, se recicla constituyendo lo que Odum denominó los ciclos de materiales en su definición. Y estudiaremos eso y estudiaremos también los ciclos biogeoquímicos que se explican a escala planetaria y que no son más que el escalado hacia lo más grande de lo que ocurre a escala de un ecosistema, es decir, el trabajo de los productores primarios, de los consumidores y de los descomponedores. ¿Vale? Bien. Bueno, pues con todo esto tendremos los ingredientes necesarios para entender cómo funcionan los ecosistemas. Bueno, para entender una parte de cómo funcionan los ecosistemas, porque ni yo lo conozco, ni muchísimo menos, ni idea de este tema. Este es el segundo año que hablo de estas cosas, o sea que yo no me sé esto muy bien.
y tampoco conocemos los humanos cómo funcionan los ecosistemas, ¿vale? O sea, veremos una parte muy pequeña de la ecología de los ecosistemas. Cuando veamos esto, hablaremos de cómo la actividad humana está impactando al funcionamiento de estos ecosistemas. Y veremos cómo hemos sido protagonistas de una transición que va de los impactos locales de nuestra actividad, de lo que hacían los romanos cuando talaban árboles, que fastidiaban ese bosque, a lo que hacemos nosotros cuando cada uno coge su coche y tiene su casa y su ordenador, que es generar impactos a escala global en el planeta. Y eso nos permitirá hablar del concepto de cambio global y de antropoceno como nueva era geológica. Es decir, veremos cómo estos impactos inciden en la escala más de ecosistemas y también en las escalas planetarias, cómo nuestra actividad modifica los ciclos biogeoquímicos. Y cómo eso da pie al concepto de cambio global y al concepto de antropoceno. Y por último, en las últimas sesiones, veremos cómo para abordar esto, abordar la minimización de estos impactos humanos, necesitamos combinar este conocimiento ecosistémico que hemos adquirido con la caracterización de dichos impactos, de los impactos de la actividad humana en el planeta, para crear o hablar de un nuevo concepto que es la socioecología. De crear un contexto, una disciplina en la que no solo hablamos de plantas y animales, ni de impacto de la actividad humana, sino de cómo conseguir una coexistencia pacífica de nuestra especie con el resto de la biosfera. Y ahí se acabará la asignatura allá por mediados del mes de mayo. ¿Vale? Me interesaba mucho daros esta visión general como punto de inflexión para adentrarnos en el mundo de los ecosistemas. ¿Alguna pregunta? Yo lo de la energía y la materia no lo entendí. Vale, ya lo entenderás cuando lo veamos con detalle, pero te Vale. doy... No, con esto no te estoy dando largas, o sea, lo entenderás con detalle, así que no te preocupes demasiado, pero te cuento. La materia, o sea, los seres vivos necesitamos la materia para tener estructura y la energía es la que mueve esa estructura, es lo que nos permite mantener esa estructura. Pues lo que pasa a escala de individuo pasa también a escala de ecosistema. El ecosistema funciona absorbiendo energía del sol en primera instancia y necesita también una materia para sustentar su propia estructura. Lo que ocurre es que la energía, por la propia naturaleza física del universo, la energía se degrada y no puede ser reciclada porque hay un concepto incuestionable que es la entropía, que lo habréis estudiado seguro, y es que en proceso de transferencia de energía se pierde parte de esa energía en forma de entropía que no es utilizable, es calor que se disipa en el universo. Pues eso hace ¿Hola? ¿Se ha ido? Se te ha cortado. Sí, Se ha Se ha cortado, cortado. sí. Sí. Vaya. ¿Dónde habéis quedado? Que el calor se disipa. Vale. Bueno, el hecho de que el calor se disipe y no sea utilizable por nadie, porque se disipa, hace que esa energía no pueda ser reciclada por los ecosistemas. Los ecosistemas necesitan un flujo permanente de energía externa a ese sistema. Si no, se disipan los propios ecosistemas. Si el sol se apaga, pues se acaba la película. Sin embargo, cuando hay energía externa a ese sistema, energía en este caso del sol, la vida ha creado herramientas para reciclar la materia. Y reciclamos la materia. El carbono que forma parte
de mi uña estuvo hace no sé cuántos años formando parte de una planta, el mismo átomo de carbono. Y seguramente en mi hueso tengo fósforo que procedió de un dinosaurio, yo qué sé, hace millones y millones de años. Porque ese mismo carbono sigue estando ahí, se recicla el carbono. Es lo que ha hecho la vida, en el fondo, se puede definir como un sistema complejo que es capaz de autoperpetuarse siempre que haya un aporte externo de energía. ¿Te queda un poco más claro, Belén? Sí. Vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No hay pregunta. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí y la semana que viene nos pondremos a tope con los ecosistemas y, y bueno, iremos avanzando en este sentido. ¿Vale? Vale. Pues, Vale. pues muy bien.